Ser podcast. Prudencia es la palabra con la que empiezan todas sus frases los meteorólogos cuando les preguntas por el tiempo que va a hacer en Semana Santa. Crónica 24/7. El portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, se atrevió el otro día a decirle a Javier Casal en Hora 14 que este año las temperaturas van a ser agradables. Pero con las lluvias... Es que no nos podemos mojar porque no nos dicen los modelos de predicción todavía qué es lo que va a suceder. Eva Aguado. ¿Qué suele suceder? Bueno, pues eso, es primavera. ¿Y en primavera qué hay? A veces hay chaparrones, que encima esos chaparrones que te sorprenden. Con las lluvias en primavera los hombres y mujeres del tiempo no se mojan porque es la estación más inestable, pero cada vez son más fiables sus predicciones a corto plazo. De hecho, a nosotros, los predictores de la AEMET nos han dicho al detalle qué tiempo va a hacer en vacaciones. Episodio 66. Nos preguntamos por qué aciertan y por qué se equivocan los pronósticos más buscados, los del tiempo. Pronóstico del tiempo. ¿Aciertan más o menos que antes? Alejado del ruido de Madrid y rodeado de verde, 5 letras en un letrero conforman una de las siglas más reconocibles de España. AEMET. Por Javier Liébana. Fuera hace un día soleado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Pero dentro llueve en el norte, hay cielos despejados en el sur, con algunas nubes en el centro, calor en el este y viento en las islas. Soy Javier Méndez, que soy el jefe del área de explotación y gestión de datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos en el termómetro de España. Esta es la sala de operaciones. 2 pantallas grandes recogen infinidad de números y letras. Una señala las comunicaciones con aeropuertos, bases militares u otros servicios meteorológicos. Este, por ejemplo, sería el sistema de conmutación de mensajes. Conmuta unos 600.000 mensajes diarios. Y la otra muestra el estado del superordenador, de donde sale la información para elaborar lo que conocemos como mapas del tiempo. Vas a empezar primero por el plato fuerte. La predicción numérica se basa en este ordenador. Vamos a ver el segundo ordenador más grande de España y con esto se basan las predicciones meteorológicas que hacen el resto de meteorólogos de España para defensa, aviación civil, protección civil y el público en general. Al ordenador llegan multitud de datos, la mayoría a través de la red de estaciones automáticas que tiene la AEMET por toda España, unas 800. Bueno, es un equipo electrónico en el que se recoge temperatura, humedad, viento, etcétera. Se recoge normalmente cada pocos segundos. Esa información se procesa en la propia estación automática y cada 10 minutos la propia estación automática envía la información y en la agencia hay un sistema, un concentrador de esos datos. A través de ecuaciones matemáticas, el superordenador transforma estos datos con el fin de saber ¿Qué tiempo va a hacer? Este modelo meteorológico está pensado para dar predicción a 72 horas. Cada 15 minutos hay una representación matemática del estado de la atmósfera. con una gran fiabilidad. Con una gran fiabilidad. Pues si quieres vamos entrando. Aquí ya se empieza a notar el aire. Aquí se empieza a notar el aire. Pasando 2 puertas de seguridad, un pasillo de aire y ventiladores refrigeran los 16 armarios que conforman el Cirrus, el ordenador que hace todo lo que acabamos de contar. Este es el sonido dentro de la sala donde está. Son más o menos unos 8 millones para un servicio de 5 años. Es el corazón de la agencia. Hace trillones de cálculos por segundo. Tiene ahora 3 años. En 2 muere. Y entonces otro ordenador. Igual. No, esperemos que bastante mejor, es decir, multiplicas normalmente por 10 las capacidades de cómputo cada vez que actualizas. Por eso, cada año son más precisos. Es que ni los fabricantes saben qué va a haber dentro de 5 años. ¿Y cuál es el objetivo? Es decir, ¿a dónde queremos llegar? Reproducir el estado de la atmósfera a futuro. Saber qué tiempo va a hacer. Todo el rato. Todo el rato, en cada momento. Pero todos estos datos que están en el cielo tienen que bajarse a la Tierra. Algo que no pueden hacer las máquinas. Para interpretar toda esta información están los predictores, meteorólogos del Estado. Vamos a subir al Centro Nacional de Predicción, donde se hacen las predicciones a nivel nacional. Lo que es Cayetano Torres desde hace 31 años. Y desde aquí se coordinan todas las predicciones de España. Se determinan los avisos que va a haber para las siguientes 72 horas. Avisos de tiempo adverso, marítimos, aeronáuticos y avisos terrestres de predicción adversa. Aviso amarillo, naranja o rojo. Se controla desde aquí y se coordina. Físicos, ingenieros y algún químico que se reparten por la geografía española y que son los encargados de dibujar los mapas. Tener un papel con 1 millón de números, pues te dice poco. Entonces eso hay que procesarlo y eso se llama el postproceso. Consiste en dibujar esos campos
para intentar interpretarlos, o sea, lo que conocemos por pintar las isolíneas, que pueden ser las isoipsas, las isobaras. El ser humano asimila eso mejor de manera visual. Y es que el superordenador es muy preciso, pero no al 100%. Entonces puede darse, que basándose en los conocimientos y experiencia de un meteorólogo, que pueda rebajar o incluso agudizar una predicción. De hecho, lo corrigen muchas veces. Hay avisos, normalmente avisos bastante graves, avisos de nivel rojo, que puede que no capten los modelos. Por eso es fundamental el personal en la agencia. De esos avisos graves se encarga también Ricardo Torrijos. Cuando ha habido las típicas danas de levante que dejan muchas precipitaciones, pues muchas veces de Protección Civil lo comentan. Si no se hubiera avisado, pues hubiera habido decenas de muertos. Entonces, hoy en día se acierta mucho más que antes. En los años 50 preguntaban a los pilotos: ¿te has encontrado algún frente en el Atlántico? Sí. Pues, yo recuerdo hace 30 años, cuando estaba de predictor en el GPV de Santander, el Grupo de Predicción y Vigilancia de Santander, después de salir de turno 24 horas, hacía la predicción, que a lo mejor pronosticaba que pues ahí en Santander era la predicción muy difícil antes, porque el satélite era muy rudimentario. Y en el autobús iban diciendo: estos del tiempo dicen que no sé qué, estos del tiempo tal. Y yo callaba, pero recuerdo la sensación de hacer la predicción, levantarte a la salida del turno, abrir la persiana y mirar el cielo. Mirar el cielo, y como recién levantado ves todo luz, a lo mejor habías dicho despejado y decías: bien, he acertado, y según se te iba cerrando la pupila veías eso cada vez más gris y decías: Dios mío. Entonces hace 30 años se metía la pata bastante. El punto de inflexión, apuntan ambos, la llegada del Meteosat. Los satélites han supuesto que puedas vigilar el Atlántico Norte cuando antes solo recibías mensajes telegráficos del barco K, que te decía que había olas de 6 metros del noroeste. A pesar de todo lo que hemos visto, ese superordenador, vuestro trabajo diario, aún así hay veces que os podéis equivocar. Efectivamente, es que la ciencia ha ido evolucionando. Si pudiéramos computar cada átomo de la atmósfera, pues sería perfecto. Pero es que eso no es posible, es imposible. Entonces, pero con el paso del tiempo, el error es cada vez menor. Se me quedó grabado la predicción de Filomena, por ejemplo, que fue muy buena. De las salidas de los modelos numéricos iban alertando a los predictores que algo no habitual iba a ocurrir, y lo centraron muy bien geográficamente y temporalmente. Un servicio dirigido a la ciudadanía, pero también a defensa, transporte marítimo, aviones, trenes, eléctricas y a incendios. Desde las pequeñas cosas, como puede ser una señora para tender la ropa, hasta cosas tremendas como puede ser una operación militar, una operación aeronáutica, una desgracia o una... Ahora ya son capaces de predecir el tiempo con una calidad buena a 15 días vista. Por eso no podíamos irnos sin preguntárselo. ¿Qué tiempo creéis que podemos esperar para Semana Santa? Hoy entra un frente por Galicia que va a dejar precipitación en el tercio norte y la cornisa cantábrica hasta el lunes más o menos. El lunes seguirán las precipitaciones por el Pirineo. Luego el martes se espera lo que tradicionalmente conocemos como buen tiempo, que realmente el buen tiempo entre comillas, porque pues, el buen tiempo es malo para las reservas de agua. Miércoles y jueves continúa el buen tiempo. El viernes entra una baja por Cádiz que dejará precipitaciones en el extremo suroeste. Luego el sábado va a haber chubascos aislados, sobre todo en el centro peninsular. Será una Semana Santa agradable y con temperaturas más altas de lo normal, que a lo mejor hay que sacar el paraguas en algún momento, sobre todo en el suroeste peninsular, ¿no? Además que es un clásico ya y en Sevilla, sí, ¿no? Que incluso le da más emoción, ¿no? a las procesiones. Gotas que dan emoción a la primavera. Crónica 24/7. Es fácil imaginar que en vísperas de vacaciones muchos de nosotros buscamos referencias y valoraciones sobre el sitio al que queremos ir. Pues más de la mitad de las reseñas que nos vamos a encontrar en torno a hoteles, restaurantes, viajes o cualquier tipo de producto, desde un teléfono móvil a un colchón, son falsas. El dato es oficial, es de la Unión Europea. Sin embargo, es muy difícil calcular el número de páginas que vende este tipo de reseñas para posicionar mejor cualquier negocio. ¿Por qué? Pues porque las pagan, porque hay dinero. Los responsables de estas páginas no hablan, pero hemos conseguido que nos den algunos detalles sobre su actividad. Nuestro servicio es totalmente legal porque nosotros realizamos las reseñas con personas reales de aquí de España. La reseña es la clave también para consumir series y películas. El que quiere boicotear una emisión lo sabe y utiliza ese poder.
Se llama review bombing y es poner en marcha una crítica negativa masiva contra una buena creación para acabar con ella por lo que sea, por ejemplo, por homofobia, como explica el escritor y experto en cine y series Alberto Rey. El último caso, que es el de este episodio de The Last of Us, ha vuelto a despertar a los trolls porque son eso, del review bombing. Hay un montón de usuarios que se han registrado solamente para darle un 1. ¿Por qué? Porque la serie la protagonizan durante esos minutos una pareja homosexual y no hay otra explicación. Hay todo un mercado de reseñas que se venden, se pagan e incluso se multan. Echamos cuentas de esa burbuja. Lo que no sabías de las reseñas de Internet. Por Toñi Fernández. La explosión es de tal calibre que si tecleas comprar reseñas en Google, aparecen más de 70 millones de resultados, 10 millones más que hace solo un mes. Si las compras, son falsas, aunque quienes viven de venderlas intentan blanquear su negocio. No son, digamos, personas que acuden al local, pero bueno, no se detecta ninguna actividad sospechosa. Ni estamos cometiendo infracción ni nada por el estilo. A ver, tampoco difamamos a nadie, o sea, no colocamos reseñas negativas, no estamos perjudicando en ninguno de los aspectos. Si lo miras desde este punto de vista, no es ilegal. Llama la atención que los precios sean casi idénticos en todas las páginas. 10 reseñas cuestan en torno a 90 euros, 50 reseñas rondan los 300 euros. Algunas webs incluso aseguran geolocalización, y es que la ausencia de este parámetro es una de las pistas más importantes para intuir que una reseña es falsa. Contamos actualmente con un equipo de más de 10.000 reseñadores aproximadamente. Las reseñas son 100% personalizadas. También utilizamos un poco de inteligencia artificial. Nos decís, por ejemplo, nombres de camareros, platos que queráis que incluyamos en alguna reseña y tal. Y los textos pues los adecuaríamos a vuestra situación. Esos reseñadores se captan en redes y pueden cobrar con suerte hasta 2 euros por reseña, así que la ganancia es del 500% para la web que las vende. Incluso llegan a garantizar que Google no te va a pillar y por tanto no habrá castigo. Nosotros, no como la competencia, ¿vale? Las reseñas las ponemos de forma pausada, ¿vale? O sea, no podemos poner, porque ya sabemos cómo funciona la industria, 30 o 10 o 20 reseñas en un día, porque entonces te van a chapar y te van a tumbar el negocio, ¿me entiendes? O las reseñas. Curiosamente, todas las webs que venden reseñas falsas intentan convencer a sus potenciales clientes con reseñas, una suerte de bucle sin fin contra el que luchan los gigantes de Internet, porque en ello les va la esencia de su negocio, la credibilidad. Gigantes como Amazon, con una oferta de 400 millones de productos en su escaparate mundial. Habla una de sus portavoces. Solo en 2020 en Amazon se bloquearon de manera proactiva 200 millones de reseñas susceptibles de ser falsas. La primera denuncia contra una web de reseñas falsas la ha firmado Amazon. Esa página ya no existe. Tenía 10.000 grupos en Facebook a su servicio. El interés es tal que TripAdvisor ha llegado a fichar para su equipo antifraude a un ex empleado del FBI y a publicar informes sobre esa lucha contra la mentira, una práctica pionera. Sky Ferguson es su portavoz. El informe más reciente de 2020 revela cómo alrededor de 26 millones de reseñas fueron enviadas a la plataforma y cerca de la mitad provenían de Europa. De esas 26 millones de reservas hemos detectado 1 millón que eran fraudulentas y ahí hemos actuado y 2/3 partes evitamos que lleguen a TripAdvisor. Ahora todo el sector turístico teme la llegada de la inteligencia artificial a las reseñas porque es a coste cero, porque no tiene límites. Como es tan artificial y tan inteligencia, basta con cambiar el sentido de la pregunta para obtener resultados. Es decir, si le pides una reseña falsa, te dice que no. Le he preguntado a ChatGPT una review falsa sobre un restaurante. Su respuesta ha sido: lo siento, pero no es ético ni apropiado escribir reseñas falsas. Y tampoco es honesto ni íntegro, apunta. Fiel a sus principios, le pides que redacte una mala experiencia en un restaurante y entonces se ceba. Mi experiencia en este restaurante fue muy decepcionante. El servicio fue lento y el personal parecía desinteresado en brindarnos una buena experiencia. No recomendaría este lugar a nadie, definitivamente no volvería a visitarlo. Quien ha hecho la prueba por nosotros es Fabián González, analista de Focusrite, líder mundial en investigación turística.
Así que distinguir lo real de lo falso se complica y la ley que castiga con hasta 100.000 euros a las empresas por publicar reseñas falsas va a cumplir un año con resultados inciertos. Consumo se limita a recordar que las competencias están transferidas y también algo perdidas, en opinión de los expertos. Patricia Matei es CEO de la empresa No Fakes. Que hemos llamado a algunas administraciones, ¿no? Y todavía no se habían enterado ni de la ley, o sea, imagínate. De hecho, nos pedían ayuda a nosotros para ver cómo identificaban si una empresa estaba teniendo reseñas fraudulentas o si estaba haciendo las cosas mal. Y es por la falta de conocimiento, ¿no? O porque no hay herramientas que determinen esto. Una buena puntuación puede casi triplicar las ventas. Una mala te puede abocar al cierre. También hay reseñas en masa que buscan arruinar productos culturales. Se llaman review bombing y la serie The Last of Us ha sido la penúltima en sufrirlo por haber incluido un amor homosexual. Alberto Rey es escritor y experto en cine y series. Siempre o casi siempre, desde luego yo no he visto un caso de lo contrario, van hacia el mismo sitio. Van hacia comentarios racistas, hacia comentarios homófobos, hacia comentarios transfobos, clasistas, amparándose en cosas como la sirenita es blanca. No, la sirenita es un personaje de ficción y tiene cola de pez. Nadie sabe cómo se gestan estos fenómenos. Buscan llamar la atención desde el lado más oscuro. La fuerza de los personajes femeninos en El Señor de los Anillos de poder y el color de alguna piel debió ofender también a esa comunidad. Misoginia en estado puro que se repitió en She-Hulk, la versión femenina de La Masa, una de las mejores comedias de Marvel. Lo malo no es el tamaño del ataque y lo que puedan sufrir las plataformas. Lo malo es que no son comportamientos inocuos porque el anonimato se ha ido perdiendo y van saliendo nombres reales detrás del avatar. Lo malo es el riesgo de naturalizar estas actuaciones. Crónica 24/7. Esta es la historia de un éxito musical que olía a fracaso, la historia del propio mercado de la música. A principios del milenio, las compañías discográficas daban el negocio por perdido por culpa de la piratería. Pero llegó el streaming, llegó el consumo a través de Internet, llegó sobre todo Spotify y la historia cambió. El año 22 el mercado musical en España cerró con más de 73.000 millones de escuchas, un 16% más que el año anterior. Y paradójicamente el streaming, el consumo más digital de música, ha salvado también al más analógico, al vinilo. Los vinilos suponen la mitad de toda la venta de música física palpable. Pero hasta aquí la celebración musical del streaming. Los ex Radio Futura, Luis y Santiago Auserón, acaban de poner el dedo en la llaga al denunciar públicamente y con un informe que el modo de negocio de la música digital favorece solo a las discográficas, que el modo digital malpaga en cambio a los artistas. Locos por los discos de vinilo, por Rafa Panadero. Al final esto es recuperar una cosa que se hacía hace muchos años, que se dejó de hacer y hemos tenido que ir aprendiendo de cero, porque obviamente nadie sabía hacer vinilos. Hace apenas unos años en España no había ninguna fábrica de discos de vinilo. Ahora hay 3 y las listas de espera pueden rondar los 6 meses. Tuve la oportunidad de comprar varias veces máquinas antiguas, pero la calidad era una máquina vieja, sin mantenimiento, prácticamente estaban casi para repuestos o para chatarra. Y de repente, pues con el boom del vinilo, la fábrica que hacía este tipo de máquinas se puso a volverlas a hacer. Por fin, con las máquinas nuevas y solo unos días antes del confinamiento, Eugenio López abrió con unos socios Mad Vinyl. Cualquiera de estos discos que ves aquí tienen algo único. O sea, aquello es una banda sonora de un videojuego. Hay parte que es mate y una parte que brilla. Yo creo que es parte de la belleza de un vinilo, que es una pieza de arte. Nos alejamos de la máquina, que sigue sacando vinilos, hasta 3.000 ejemplares al día. Aquí hay más silencio. Aquí silencio. Si quieres silencio total, vamos a la otra nave. Y más tranquilos le preguntamos a Eugenio cómo ha superado los problemas de suministro y energía de los últimos meses. Pues lo peor, el tema del cartón, que las imprentas se quedaban sin cartón.
porque al final la portada hay que imprimirla y tampoco lo compramos nosotros, son las imprentas. Entonces hubo un momento ahí de escasez muy grande y luego la crisis de la energía, que esa simplemente subidas y subidas y subidas de precio y subidas y subidas. ¿Y cómo es su relación con las discográficas? Vienen con mucha pasión y con muchas ganas de sacar el formato en vinilo, y yo creo que un poco también le pasa un poco como al público, ¿no? Es un poco el cansancio de lo digital, que al final la sensación es no tengo nada, y la música al final, cuando te gusta algo, quieres tenerlo, ¿no? Quieres poseerlo, y la única forma que tienes de poseerlo es el formato físico, y el vinilo es la obra de arte de la música. En Marillions Records, una tienda del centro de Madrid que está a punto de cumplir 3 años, se venden esas pequeñas obras de arte, y solo esas, solo vinilos. Claro, es una tienda de discos, no es la tienda de discos a lo mejor que todo el mundo se tiene en la cabeza. Pero sí que es verdad que tanto familia como amigos y conocidos decían que donde iba yo en 2019 a abrir una tienda que solamente vendía vinilo. La apuesta de Dani estuvo clara desde el principio, solo vinilo, pero... Las plataformas digitales ahora mismo, la verdad que son una ayuda básica para una tienda de discos. Nosotros, por ejemplo, toda la música que tenemos en físico, yo antes de traerla a la tienda la escucho. Es una herramienta muy importante que te hace recomendar música, conocer música. Y la verdad que creo que es totalmente compatible. Sí que es verdad que la gente que ahora mismo consume música en físico lo está consumiendo en vinilo, porque también es una manera distinta de escuchar la música. Muchas veces los artistas, que esto lo hablo yo con ellos, cuando hacen un disco te cuentan una historia de principio a final. Lo he hablado con ellos, dice, porque esa es la otra seña de identidad en Marillions, el trato cercano y constante con los grupos. La firma que seguramente haya traído más gente a Marillions fue cuando hicimos el 4 chavales de Carolina Durante, que nosotros somos también muy fans, y ese día la verdad que nos sobrepasó a todos. Y estuvieron todo el tiempo firmando discos. De hecho, no tenían pensado hacer showcase, y a las 11:30 de la noche eran ya, y Diego, el cantante, ya me mira ya cansado y agotado, me dice: Dani, es que yo no quiero firmar más discos, yo estoy agotado ya, pero me apetece tocar. Y las últimas 20 personas que estaban aquí se llevaron, yo pienso que uno de los regalos de su vida, que fue ver la Carolina Durante en un acústico, y fue algo maravilloso. O sea, cosas de esas que te hacen decir, joder, qué suerte tengo de poder tener una tienda de discos y que pase esto en mi tienda. O sea, es algo que nos hace súper felices. O sea, tanto a mí como a Miriam, es como un sueño hecho realidad. Son cosas maravillosas, y que por eso nosotros nos sentimos unos auténticos afortunados de poder. Se me olvida que no me quieres, sobre todo cuando es viernes, sobre todo cuando es viernes. En España los vinilos suponen ya más de la mitad de toda la música que se factura en formato físico. En 2022 se vendieron 1.700.000, 10 veces más que hace una década, mientras que la venta de CDs no deja de caer. Pero en la foto general, el formato físico representa poco más del 14% del negocio de la música. El resto viene sobre todo del streaming. Nos ayudó en la transformación, ¿no? Cuando digamos el modelo estaba basado en el consumo digital, en la descarga de canciones, pues teníamos una competencia muy fuerte con la piratería. Y el streaming yo creo que lo pone tan fácil, es tan barato, es tan universal, que es un impulso muy fuerte para que la gente acude a estos sistemas para consumir música legalmente, con lo cual pues efectivamente ha sido la última disrupción. Antonio Guisasola, el director general de ProMusicae, la patronal de las compañías de discos, ve con optimismo el estado actual de una industria que crece a más del 12% anual, pero que a comienzos de los 2000 estuvo en serio peligro. Tuvimos una época muy mala con la caída hasta 2003 del negocio de la música, del sector de la música. Ahí nos pegamos un batacazo tremendo por el fenómeno de la piratería. O sea, Guisasola apunta a los servicios de pago como reto para el futuro. El sistema del streaming se sostiene en la medida en que tiene una base de consumo fiable de gente que tiene una suscripción y que permite que mes a mes aquello se vaya financiando. Entonces tenemos que seguir todavía creciendo un poco más en suscripciones. Y hace esta comparación para explicar cómo el nuevo escenario puede beneficiar a los músicos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el streaming es un mercado, digamos, a más largo plazo, ¿no? Había un ejemplo que me parece bueno, que es decir, oye, cuando vendíamos unidades físicas, tú vendías tus álbumes en un mes, 2 meses, es la rotación más o menos que tenía un disco, y digamos que generabas todos los ingresos en ese momento, y luego es probable que vendieras muy pocos discos en un futuro, porque se acababa tu momento, llegaba otra cosa y ahí habías rentabilizado, ahí habías vendido tu casa. ¿Qué hacemos con el streaming? La alquilas. Pones tu casa en el mercado y cada poco tiempo va entrando gente a tu casa que te va dejando unos ingresos. Entonces el ciclo del streaming es muchísimo más ancho, de muchos más años, y te permite tener una rotación que, bueno, pues a lo mejor no generas tanto de golpe.
Santiago y Luis Auserón, fundadores de Radio Futura, acaban de lanzar una campaña de información sobre el negocio de la música digital. Dicen que los acuerdos entre plataformas y grandes compañías frenan la actividad, favorecen solo a los productos más comerciales e impiden una retribución justa para los artistas. Ellos no son los únicos músicos que piensan así. Para que te hagas una idea, una escucha es como 0,024 céntimos. Más o menos, en Spotify. Víctor Cabezuelo es guitarrista y uno de los fundadores de Rufus T. Firefly, grupo que lleva 17 años en esto y 7 discos. Una vez hicimos la cuenta y nos salía que tocábamos cada miembro del grupo por los ingresos digitales a 80 euros al mes. Yo hablo con gente que está sacando su disco ahora, ¿no? Y es como, si es que a mí lo que me gustaría es que la gente se lo descargara. Prefiero que lo tengan gratis, o a lo que me va a dar Spotify, ¿sabes? Hay que subirlo, porque si no parece que no existes, pero no hay nada de esperanza en que eso te vaya a dar dinero ni nada. Yo siempre he pensado que esto es una solución muy buena para que las grandes multinacionales luchen contra la piratería. Pero para el resto, la verdad es que no nos viene nada bien. Me resulta muy curioso cómo se ha montado todo esto, porque no hay ninguna otra cosa que no sea la música que se haga así, ¿no? O sea, tú no puedes pagar 9 euros al mes y tener todos los libros del mundo, o todas las películas del mundo, o todas las series del mundo, ¿sabes? Pero en esto de la música no, es como... Sí, es muy raro. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Al ordenador llegan multitud de datos, la mayoría a través de la red de estaciones automáticas que tiene la EMET por toda España, unas 800. Solo en 2020 en Amazon se bloquearon de manera proactiva 200 millones de reseñas susceptibles de ser falsas. La música, al final, cuando te gusta algo, quieres tenerlo, ¿no? Quieres poseerlo. Y la única forma que tienes de poseerlo es el formato físico. Información, miradas. 10 reseñas cuestan en torno a 90 euros. 50 reseñas rondan los 300 euros. Algunas webs incluso aseguran geolocalización. Cada 15 minutos hay una representación matemática del estado de la atmósfera. Con una gran fiabilidad. Con una gran fiabilidad. Para que te hagas una idea, una escucha es como 0,024 céntimos. Más o menos, en Spotify. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. En España los vinilos suponen ya más de la mitad de toda la música que se factura en formato físico. En 2022 se vendieron 1.700.000, 10 veces más que hace una década. El servicio fue lento y el personal parecía desinteresado en brindarnos una buena experiencia. No recomendaría este lugar a nadie, definitivamente no volvería a visitarlo. Se me quedó grabado la predicción de Filomena, por ejemplo, que fue muy buena. De las salidas de los modelos numéricos iban alertando a los predictores que algo no habitual iba a ocurrir y lo centraron muy bien geográficamente y temporalmente. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.